Hola, bienvenidos al Laboratorio Psicológico. Soy Carlos Coto, psicólogo clínico. Eh, y el día de ahora vamos a hablar un poco sobre el miedo que le tiene el estudiante de psicología a la entrevista psicológica. Y esto es algo constante, a todos nos ha pasado y nos pasa cuando comenzamos a atender pacientes. Le tenemos pánico a atender a los pacientes, a pensar, uy, Dios mío, ¿qué voy a estar hablando? ¿Qué voy a hacer? Etcétera, etcétera. Y esto es normal, esto a todos nos ha pasado. Y a mis alumnos les pasaba esto a cada rato. Cuando veíamos tratamiento psicológico de niño y adolescente, me preguntaban, ¿qué voy a hacer durante todo ese tiempo? Bueno, aquí vienen varias cosas que tú puedes hacer. Y depende del tipo de tratamiento que tú vas a hacer, depende de la entrevista que vas a realizar, etcétera. Pero supongamos que ya estás en un tratamiento, vas a comenzar, etcétera. Primero, ¿vas a atender a adultos, adolescentes o vas a atender a niños? Ahí cambia toda la modalidad. ¿Por qué? Porque con los niños es más juego. Tienes que estar más jugando en esa entrevista. Así es que me voy a dedicar a hablar más que todo a los adolescentes y adultos. O preadolescentes, adolescentes y adultos. Y aquí viene la cuestión. Es difícil. ¿Okay? Muchas veces te va a costar porque el adolescente le cuesta poner de su parte para sí mismo, para realizar sus cuestiones. Pero ¿qué es lo que tú puedes hacer como terapeuta para poder hacer bien una entrevista psicológica? Pues número uno, prepárate. ¿Okay? Y esto es algo que muchas veces uno cree que solo el psicólogo solo se siente en su silla de psicólogo. ¿Y cómo le hace sentir eso? Y esa es la gran frase que creen que uno dice. ¿Cómo le hace sentir eso? Por Dios, hasta en las películas está trillado eso. ¿Cómo le hace sentir eso? Sí, vamos a preguntar eso de vez en cuando, pero no es la pregunta principal. Y por supuesto no es la pregunta que hace el psicólogo, ser psicólogo. Entonces prepárate, por favor, prepárate. Ten a mano en una libreta donde vas a ir apuntando ciertas cosas que te dice el paciente. Ten a mano tus objetivos terapéuticos. Pero licenciado, ¿qué es eso? Bueno, mira, ten en mente lo siguiente. Número uno, tú vas a estar hablando con otra persona y en esa sesión. Tienes que verlo como que si van a estar en una tertulia, chambreando, hablando, etcétera, casi como haces con tus amigos o amigas. Es casi lo mismo. La diferencia es que con esta persona vas a plantear o vas a tener en mente un objetivo para esa sesión. O más. ¿Ok? Vas a tener en mente objetivos. Entonces, primero, plantéate bien qué objetivo tú tienes terapéutico para esa sesión. Si tu objetivo es obtener información, pues a eso te vas a dedicar más. Si tu objetivo es penetrar un poco más en el análisis de personal, pues vas a tener una idea de qué es lo que tienes que hacer. Pero tienes que plantearte un objetivo terapéutico que sea congruente con todo el plan terapéutico que tú llevas de esa persona. Y aquí hablamos ya de sesiones específicas dependiendo de la terapia que tú estés haciendo. Por ejemplo, cuando yo hago terapia cognitivo-conductual especializada en trastorno alimentario, ya en la CBTI ya tienes una definición por sesión de qué vas a tratar. Y las sesiones pueden durar 20 sesiones, con los casos más, llamémosle, normales, hasta 40 sesiones cuando lo amerita. ¿Okay? Y esa es una estructura bien rigurosa que tienes que tener en mente. Entonces, cada sesión de esa estructura rigurosa va a tener objetivos y se va a dividir muy específicamente qué voy a hacer en estos primeros 10 minutos, qué voy a hacer en otros 20 minutos. Pero por otro lado, si utilizamos más una técnica terapéutica
orientada en el cliente, ¿sí? Roger, terapia centrada en el cliente de Rogers, o una terapia gestalt o algo así, ya son más abiertas en cuanto al formato, pero tienes que tener en mente un objetivo terapéutico, eso no lo vas a evitar. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para poder llegar preparado? Pues tener un objetivo terapéutico, pelearle emocionalmente a ese miedo que tienes de me voy a quedar callado. Y esto es algo bien importante. ¿Qué pasa si te quedas callado o callada? Comienza a ponerte nervioso. ¿Por qué? Porque crees que la persona va a esperar que tú digas alguna frase importante, que tú hagas algo trascendental. Tranquilo, tranquila, no pasa nada. Te quedas callado. Recuerda, lo importante es escuchar, no hablar. ¿Ok? Tú debes escuchar bien a esa persona, tú debes escuchar bien a ese cliente, a ese paciente. Y escuchar bien significa desde observar hasta prestar de verdad atención en lo que te está diciendo. ¿Ok? Y eso va a implicar también ciertas pautas de silencio. Y el manejo del silencio es algo que se va aprendiendo con el tiempo. Conforme vas viendo pacientes, vas aprendiendo a manejar el silencio. Y hay pacientes que incluso se comunican con el silencio. Aquí estamos hablando tal vez de pacientes jóvenes, adolescentes, etcétera. A veces se sientan y se quedan callados, calladas, y tú estás ahí esperando, esperando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, si eres un terapeuta con mayor conocimiento, vas a comenzar a compensar o a compasar la terapia con tus propios movimientos corporales. ¿Ok? Vas a ir generando una comunicación refleja con tu propio cuerpo, hasta que ya puedes entablar una conversación y preguntarle, bueno, mira, han pasado tantos minutos, vamos a hablar de algo el día de ahora, porque tampoco tienes que tenerle miedo a ser directo o directa. Muchos le tienen miedo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pensar el paciente? Etcétera. Bueno, es parte de su tratamiento también. Y esto tienes que entenderlo. Te cuesta ser asertivo, ser asertiva. Es algo que tienes que comenzar a trabajar para poder atender pacientes bien. Debes aprender a ser asertivo o asertiva. Decir las cosas en el momento, ¿sí? Sin subterfugios, sin juegos que jugamos a veces inconscientemente. Ahí lo vamos a ver más adelante en el análisis transaccional. Pero ten en mente que tú eres el terapeuta, tú tienes la solución a ese silencio, tú tienes la solución a tus propias sensaciones, tienes que observarte y ver qué es lo que te da miedo en ese sentido, de quedarte callado. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Licenciado, ¿y qué va a pensar esa persona? ¿Qué importa? Puedes preguntárselo en todo caso. Puedes hablar sobre el silencio. ¿Ok? Luego, le tenemos miedo que durante casi toda la sesión no ha pasado mayor cosa. Vas bien, sientes tú, hey, voy bien, pude preguntar esto, pude preguntar lo otro, el paciente ha estado trabajando conmigo, etcétera, pero faltando 5 minutos te avientan la bomba. ¡Bum! Fíjese que ayer me dijo mi esposa que se quiere divorciar de mí. ¡Bum! Faltando 5 minutos. ¡Boom! ¿Qué haces en ese sentido?
Y aquí vamos a tener que hablarlo en otra ocasión porque es todo un manejo aparte. ¿Qué haces cuando te avientan una bomba en los últimos 5 minutos? Es toda una conversación aparte. El día de ahora solo era hacerte ver que uno, tienes que prepararte para poder atender a alguien, tener objetivos en mente. 2, no le tengas miedo al silencio, no pasa nada. 3, es diferente el manejo entre jóvenes y adultos. 4, conócete a ti mismo primero y ten en mente tus propios problemas, temores, etc. Y trabájalos, y con eso quiero terminar, con tu propio terapeuta o terapeuta. Yo tengo mi terapeuta, sí, así como lo oyes. Yo tengo mi propio terapeuta, tú debes tener tu propio terapeuta y trabajar tus propias cosas. De lo contrario, ¿cómo vas a poder tratar a las personas? Entonces te invito a que seas congruente contigo mismo o contigo misma y que tu pensamiento, sentimiento y acción sea igual respecto a la terapia, respecto a la entrevista psicológica. Si le tienes miedo, obsérvate dónde está ese miedo. ¿Es pensamiento? ¿Es una cognición el miedo? ¿O es sentimiento? Entonces tienes que trabajar esa actitud que tú tienes hacia la terapia. Pero bueno, espero pues les haya gustado. Cualquier comentario, pues aquí abajo en el área de comentarios, valga la redundancia. Si te gustó el video, dale pulgar arriba. Si pues quieres, puedes suscribir al canal. Y espero ir poniendo más seguido información que te pueda servir como terapeuta, que te pueda servir como psicólogo o psicóloga, y que aprendas un poco más el manejo de ciertas situaciones. Si no te parece algo, también acepto comentarios, no hay problema, para eso estamos. Espero te haya gustado, pues, y nos vemos. Chao, hasta la próxima.